Principalmente me afectó en el ámbito educativo, ya que yo me encontraba en el último año de la universidad y pues estaba haciendo mis prácticas. Yo había encontrado unas prácticas presenciales, sin embargo, por toda la pandemia cerró y tuve que buscar prácticas virtuales en psicología organizacional bajo un contexto donde más que reclutar personas había muchos despidos, lo cual hizo esto mucho más difícil. Además, yo venía de dejar un año la universidad, entonces todas las personas con las que estaba estudiando eran nuevas, no las conocía y nunca las conocí, no pude generar ningún vínculo con ellas. Y bueno, por último, tampoco tuve graduación, fue virtual y esto era algo muy importante para mí. Bueno, estaba en el colegio, en secundaria, así que creo que lo que más afectó fue no poder ver a mis amigos y tener que estar encerrada todo el día. Me afectó en manera que de un momento a otro nosotros estuvimos encerrados y yo sé que para nosotros, bueno, a mí me ha costado estar encerrados, estar en casa metidos, ¿no? Porque nosotros queremos, siempre salimos, pues estamos acostumbrados a salir, ¿no? A disfrutar de, de la gente, ¿no? Y entonces, para mí me fue difícil. El tema de salud me afectó mucho porque quedé con secuelas de gripe, malestar de cuerpo, ¿no? Y que poco a poco con el tiempo ya logré superar. Y económicamente, pues por el tema laboral, ¿no? Me quedé sin trabajo, pero posteriormente ya en unos meses conseguí nuevamente. Bueno, la verdad, mucho miedo, tristeza, angustia, ¿no? Porque era una situación nueva, era algo que era desconocido, ¿no? El hecho de ver tantas muertes, saber que una de esas personas podía ser algún familiar tuyo o incluso tú mismo. No sabíamos cómo la enfermedad iba a tener efecto en nosotros, entonces eso es lo que principalmente sentí. Creo que al inicio me pareció que era una cifra como muy exorbitante y que quizás no, o sea, no encajaba en mi versión de lo que era posible en la realidad, porque, o sea, era un número muy alto y cada vez seguía subiendo y subiendo. Tristeza, pena, angustia también, porque sabía que en cualquier momento nos iba a tocar a nosotros, ¿no? Que no estábamos expuestos, porque de todas maneras tenemos que salir a hacer las compras, a rodearnos de personas que se cuidan y de las que no se cuidan también, ¿no? O sea, porque eso no podemos evitarlo. Pero sí temor, bastante temor de perder a familiares, de perder amigos, y así fue muy complicado. Fue de temor, ¿no? Ya que yo no me encontraba cerca de mis familiares, entonces, y casi diario se veía, se reportaba, ¿no? Incrementaban la cifra de fallecidos, entonces, bajo todo eso, ¿no? Preocupación, porque no quería, ¿no? Que un familiar o un amigo cercano esté dentro de esa cifra, ¿no? De fallecidos. Sí, perdí a una tía justo a inicios de la pandemia, ya que tenía comorbilidad con algunas otras enfermedades, entonces era una persona vulnerable. Fue muy complicado ya que al momento de que fallece, igual hicieron un velorio, ¿no? Por todas estas tradiciones que se tienen en familia, y decidimos que mi mamá no podía ir y ninguno de nosotros fue. En realidad nadie de la familia muy cercana, mis primos tampoco dejaron que sus mamás vayan, y esto llevó a un conflicto que hasta la fecha de hoy no se ha solucionado al 100%. Afortunadamente no, pero sí tuve un profesor que
se enfermó muchísimo y lo tuvieron que internar en UCI. La verdad que felizmente se recuperó porque era un profesor que queríamos mucho, era nuestro profesor de ciencia. Y de ahí, de parte de mi familia, hubieron algunas personas, pero que fueron asintomáticas y felizmente no les afectó y al resto tampoco. Sí, sí llegué a perder un primo que habíamos crecido juntos de mi infancia, que vivía cerca de mi casa. Entonces, en la primera pandemia, él falleció. Y fue muy triste, ¿no? Muy doloroso, porque o sea, cuando te toca a ti, no un familiar, no puedes creerlo, ¿no? Y sí, de muchos familiares también, familia de mi esposo, sus tíos, su cuñado, hasta incluso yo también me enfermé del COVID, tuve 20 días en el Panamericano, porque ahí llegaban ya con las personas que ya tenían la saturación muy baja. Yo te llegué a tener 60 de saturación, entonces ya necesitaba oxígeno, ¿no? Pero gracias a Dios nunca me pusieron oxígeno. Yo, yo estuve nunca me pusieron porque me enseñaban también a cómo respirar, ¿no? Entonces, gracias a Dios yo salí bien de ahí, pero también con una secuela, ¿no? De temor de que me pueda volver a contagiar. Sí, perdí a un familiar y bueno, a unos amigos y personas, ¿no? Que viven cerca de mi casa, ¿no? Lo cual compartíamos muchas cosas, ¿no? Eso, lo que sí me afectó un poco más fue el familiar, ¿no? En realidad no sentí un cambio muy marcado porque yo ayudaba a un amigo haciendo entregas, entonces salía a manejar, entonces no permanecía en un encierro al 100%, además que en mi casa no teníamos medidas muy extremas como esto de echarnos alcohol a cada rato, sacarnos la ropa antes de entrar, o sea, creo que lo sobrellevamos bien, gracias a Dios tampoco ninguno se enfermó de una manera muy grave. Entonces, como que más que un cambio brusco, fue como una adaptación a la normalidad, pero en general todo bien. Bueno, eh, como yo estaba todavía en el colegio 2021, que es que las cosas ya estaban empezando a regresar un poco como a la normalidad, mi colegio organizaba como para que pudiéramos ir unos días y poder vernos entre nosotros. Entonces creo que eso hizo que el cambio no fuera brusco, de cierto modo, y poder volver como a una especie de normalidad, por así decirlo, aunque, o sea, igual teníamos que ser súper precavidos y mantener distancias, pero fue chévere porque pudimos ver a nuestros amigos una vez más antes de terminar el colegio y sí. No, obviamente sentí un cambio porque ya al terminar la cuarentena ya uno podía volver a ver a sus familiares, ¿no? Poder acercarse, ¿no? Ya que un buen tiempo estuvimos aislados. También ya, bueno, por mi parte comencé a hacer ya trabajos, ¿no? A cual yo me dedico y sí, noté un cambio.